Hoy llegamos a otra joya de texto con verdades sumamente útiles para nuestra vida. Por ejemplo, en este texto que comenzaremos a estudiar el día de hoy, en particular planeamos estudiar hoy, vemos que es más importante evangelizar y edificar a la iglesia que buscar nuestra comodidad personal. También en este texto aprendemos la obligación que tenemos de pagarle a los que nos predican la palabra de Dios. Y todo esto en el contexto de la libertad cristiana. Esto lo vemos en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Agradecemos al Señor porque nos da el privilegio de regresar a esta hermosa carta que hemos estado estudiando ya por varios meses. Y aquí en Primera de Corintios 9 encontramos un pasaje que ilustra cómo debemos ejercer nuestra libertad en Cristo. Recordarán que aquí en Primera de Corintios 8:1 y hasta el 11:1 encontramos 4 principios que te enseñan cómo ejercer tu libertad en Cristo. En el capítulo 8 ya vimos en primer lugar el límite de la libertad. A partir de hoy, en el capítulo 9, estudiaremos, si el Señor permite, el retrato de la libertad. Más adelante, en tercer lugar, en el capítulo 10, versículos 1 al 22, estudiaremos el peligro de la libertad. Y finalmente, en el 10:23 hasta el 11:1, en cuarto lugar, veremos el objetivo de la libertad. Entonces, ya estudiamos el límite de la libertad en el capítulo 8 y llegamos hoy al segundo de estos 4 principios en este texto amplio del 8:1 al 11:1. Este segundo principio en el capítulo 9 lo hemos titulado el retrato de la libertad. El límite en el capítulo 8, el retrato en el capítulo 9, y hoy tenemos planeado estudiar 1 Corintios 9, versículos 1 al 15. Ahora, para facilitar, digamos, para desmenuzar y facilitar nuestro estudio de 1 Corintios 9, vamos a dividir el capítulo 9 en 2 partes. Y aquí en 1 Corintios 9 encontramos 2 ejemplos de cómo debes limitar tu libertad. 2 ejemplos de cómo debes limitar tu libertad. En los versículos 1 al 23 encontramos el primer ejemplo en Pablo. En los versículos 24 al 27 encontramos el segundo ejemplo en el atleta. Entonces, vamos a empezar con el primero. Aquí en 1 Corintios 9 comenzamos con el primero de 2 ejemplos de cómo debes limitar tu libertad. Versículos 1 al 23 nos presenta el ejemplo de Pablo. 1 Corintios 1 al 23 nos presentan el ejemplo de Pablo. ¿Qué está pasando aquí en 1 Corintios 9? Aquí el Espíritu Santo usó a Pablo para darnos una ilustración de alguien que limitó su libertad en Cristo. Esto fue lo que Pablo enseñó en el capítulo 8 y ahora aquí en el capítulo 9 nos da una ilustración de lo que él enseñó en el capítulo 8. Y aquí en 1 Corintios 9:1, Pablo les hizo 4 preguntas a los corintios. Estas son preguntas retóricas. ¿Qué significa una pregunta retórica? Significa que la respuesta es obvia por la manera en la que la pregunta es hecha. Y aquí en el versículo 1, la respuesta a estas 4 preguntas es sí. Observen la primera pregunta, comenzando en 1 Corintios 9:1. ¿No soy apóstol? Respuesta, sí, Pablo, sí eres apóstol. Y por lo tanto, tenía la autoridad del que lo envió, el Señor Jesucristo. Segunda pregunta, versículo 1. ¿No soy libre? Respuesta, sí, Pablo, sí eres libre. Y la idea aquí fue mostrarle a los corintios que él tenía libertad en Cristo, igual que ellos, como les dijo en 1 Corintios 8:9. Observen la tercera pregunta, versículo 1. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? Sí, Pablo. Esto mostraba que realmente era un apóstol, como lo vemos en Hechos 1:22. Y observen a continuación la última pregunta.
la cuarta pregunta al final del versículo 1. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, Pablo. Ya en el 3:9, Pablo les había dicho que eran el campo de Dios y que él había sido un instrumento de Dios que confirmaba que era apóstol. Entonces, los corintios ya sabían esto. La pregunta es, ¿por qué les hizo estas preguntas si ellos ya sabían esto? Respuesta, porque quiso motivarlos a seguir su ejemplo. Y en particular, aquí en el capítulo 9, quiso motivarlos a que siguieran su ejemplo, y aquí está la clave, de limitar el uso de su libertad en Cristo. Y esta es la idea. Escuchen. Si él como apóstol verdadero limitó su libertad en Cristo, ¿cuánto más debían hacerlo ellos? Versículo 2 continúa. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Aquí en el versículo 2 les dijo que había sido el apóstol de los corintios, aunque no de otras iglesias. Y el hecho de que existieran como iglesia mostraba que realmente lo había enviado el Señor como apóstol. Versículo 3 continuó Pablo. Contra los que me acusan, o en el griego, contra los que me examinan. Esto nos lleva a preguntar, ¿quién estaba acusando a Pablo o quién estaba examinando a Pablo? Es probable que los corintios estuvieran haciéndolo. Hicimos esto por lo que dijo en el capítulo 4, recordarán, acerca de no juzgar antes de tiempo, pero realmente no estamos seguros. Por lo que vemos en el resto del capítulo 9, parece que Pablo les escribió de esta manera, esto es, a manera de defensa, a manera de explicación contra los que lo examinaban o lo acusaban. Por lo que vemos en el resto del capítulo 9, parece que Pablo les escribió de esta manera para adelantarse a las preguntas que pudieran tener, y también parece que les escribió así para mostrar una actitud humilde, una actitud no egoísta al presentarse como ejemplo. Algunos dirán, oye, pues no me parece que si te presentas como ejemplo estás mostrando una actitud humilde. Bueno, la respuesta es que esto acostumbraban a hacer en esa sociedad. Entonces, para los corintios, para los cristianos allí en Corinto que habrían escuchado esto por primera vez, esto fue apropiado. Entonces, vean de nuevo el versículo 3. Pablo dijo, contra los que me acusan, esta es mi defensa. La defensa de Pablo se refiere a lo que escribió en el resto del capítulo 9. Y aquí vienen más preguntas que Pablo les hizo a los corintios. Versículo 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pablo aquí preguntó si como apóstol no tenía derecho de recibir apoyo económico para sus necesidades básicas. Respuesta, claro. Claro que Pablo como apóstol tenía este derecho. Por el versículo 6, como lo veremos en un momento, la palabra tenemos en plural no solo se refiere a Pablo, sino también a Bernabé. Observen otra pregunta en el versículo 5. Primera de Corintios 9:5. Pablo preguntó, ¿no tenemos, recuerden, incluido aquí Bernabé, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Recuerden que en el capítulo 7 vimos que Pablo era soltero, pero aquí mostró que tenía el derecho de casarse, igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas, quien era Pedro. Ahora observen 3 puntos aquí en 1 Corintios 9:5. En primer lugar, Pedro y los otros apóstoles eran casados. Pedro y los otros apóstoles eran casados. Por eso Pablo preguntó en el 9:5 de nuevo de 1 Corintios, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Ahora recuerden que según el catolicismo romano, Pedro fue el primer papa. Y fíjense que de acuerdo con 1 Corintios 9:5, el primer papa estaba casado.
Aunque el catolicismo enseña que los papas y los sacerdotes no se pueden casar, esta es una muestra más de que ese sistema religioso no está basado en la Biblia, sino en ideas humanas. Observen un segundo punto importante aquí en 1 Corintios 9:5. Él dijo, observen el texto de nuevo, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? Una hermana, obviamente no se refiere a una hermana biológica de sangre, sino una hermana en Cristo. Observen aquí que al decir una hermana por mujer, Pablo daba por sentado que solo podía casarse con una cristiana. Esto es importante porque podría ilustrar o implicar que un cristiano debe casarse únicamente con una cristiana, como lo vimos en 1 Corintios 7:39. Ahí lo dijo Pablo de manera clara, que debía casarse, si quería casarse, la viuda, y se aplicaba, explicamos, a todo soltero cristiano, se podía casar con quien quisiera, con tal que sea en el Señor. Observen un tercer punto aquí en 1 Corintios 9:5. Él dijo, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Esto muestra que Pablo y Bernabé también tenían derecho de que sus esposas fueran con ellos, y escuchen, y que sus esposas también se beneficiaran del apoyo económico que recibían sus esposos. Siguiente pregunta, versículo 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? La pregunta aquí implica que Bernabé y Pablo estaban trabajando, pero Pablo aquí dijo que él y Bernabé, como siervos del Señor, como predicadores del Evangelio, podían vivir de las ofrendas que recibían del Evangelio y de esta manera no tener que buscar un trabajo para vivir. En Hechos 18, versículo 3, vemos que cuando Pablo llevó el Evangelio a Corinto, Pablo trabajó fabricando productos de piel. Aquí tenemos una ilustración de que es posible tener a misioneros o pastores que cubren sus gastos para vivir y para servir sin que reciban dinero de iglesias que los envían o de las personas a quienes llevan la palabra. Y en los versículos 7 al 18, Pablo explicó el derecho que tenían de vivir del Evangelio. Y aquí llegamos, por así decirlo, a la parte medular del capítulo 9. Aquí, en 1 Corintios 9, 7 al 18, Pablo explicó el derecho que tenían de vivir del Evangelio y lo hizo con varias ilustraciones. En el versículo 7, observen que hizo 3 preguntas para mostrar que los que predican del Evangelio tienen el derecho de vivir del Evangelio. Los que predican el Evangelio tienen el derecho de vivir del Evangelio. Esta es la idea central aquí. Y observen cómo él usó este derecho para mostrar cómo él limitó el uso de su libertad cristiana y por lo tanto los corintios debían hacer lo mismo. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Respuesta, nadie. Todo soldado recibe lo que necesita para vivir del ejército. En esa época, los soldados con frecuencia eran pagados con maíz, carne, frutas, nueces y sal, como lo dijo un comentarista de apellido Schrag. Observen el versículo 7. Aquí viene otra pregunta. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Respuesta, nadie. El que planta viña come las uvas de la viña que plantó. Aquí Pablo se basó en Deuteronomio 20, versículo 6. Y observen el final del versículo 7. Una tercera pregunta. ¿O quién apacienta? Se puede traducir del griego. ¿Quién cuida? ¿O quién lleva la pastura el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Respuesta, nadie. El que cuida del rebaño toma la leche del rebaño que cuida. El punto de estas 3 preguntas
es que el soldado, el granjero y el pastor reciben lo que necesitan para comer como pago por su trabajo. Versículo 8. ¿Digo esto solo como hombre? ¿Por qué hizo esta pregunta? Porque en el versículo 7 presentó 3 ilustraciones humanas. En ese sentido, lo dijo como hombre. Pero observen que también la ley misma apoyó este principio de que los que predican el Evangelio deben recibir remuneración por predicar el Evangelio. Y por eso hizo una segunda pregunta en el versículo 8. Obsérvenlo. ¿No dice esto también la ley? La ley se refiere aquí a los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esto es lo que se conoce como el Pentateuco. Pentateuco de Penta, 5 libros. O desde el punto de vista del Antiguo Testamento, como en Josué 1:8, la Torá. Torá es la palabra hebrea que se traduce ley. Recuerdan allí en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, de la ley, refiriéndose a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, en el versículo 7, Pablo presentó su argumento desde el punto de vista de la experiencia humana. Y en los versículos 8 al 10, presentó su argumento desde el punto de vista de la palabra de Dios. Recuerden, aquí él está presentando, según el versículo 3, su defensa. Y observen la claridad de la lógica de Pablo. En el versículo 7 presentó su argumento desde el punto de vista de la experiencia humana, de que los que predican el Evangelio deben ser pagados por predicar el Evangelio. Y en los versículos 8 al 10 presentó su argumento desde el punto de vista de la palabra de Dios. Observen el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, ¿dónde? En Deuteronomio 25:4. Aquí viene versículo 9. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O versículo 10, ¿lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Observen que el versículo 10 repite 2 veces la palabra esperanza. ¿A qué esperanza se refiere? A la expectativa de que el trabajador va a recibir un pago. A la expectativa de que el trabajador va a recibir un pago. Y esa expectativa de que le van a pagar por su trabajo le ayuda a sobreponerse a las dificultades en su trabajo. Piénsalo. ¿Tú has vivido esto? ¿Por qué te esfuerzas, aunque te cuesta tanto tu trabajo? Inclusive, ¿por qué te esfuerzas cuando te cuesta tanto estudiar para un examen, para la escuela? ¿O por qué te esfuerzas tú como ama de casa al cocinar o lavar la ropa o la casa? Porque esperas un beneficio debido a tu esfuerzo. A pesar de la dificultad de tu trabajo, te esfuerzas porque sabes que viene tu quincena. A pesar de que te cuesta lavar la ropa de tu familia, mamá, te esfuerzas porque disfrutas ver a tu esposo y a tus hijos con ropa limpia y apropiada para sus actividades. A pesar de la dificultad de la tarea, tú como alumno te esfuerzas por ese 10 que vas a conseguir y de ahí quizás un premio de tus papás o incluso una beca. Entonces, el versículo 10 dice que el trabajador tiene la expectativa de que le paguen, y observen que en el versículo 11 es igual para los que predican el Evangelio. 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Pablo aquí preguntó, si nosotros les trajimos la palabra, ¿es mucho que nos paguen ustedes por esto? Respuesta, claro que no. Y en el versículo 12 se los dijo, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? En otras palabras, si otros predicadores recibieron ofrendas de los corintios, ¿cuánto más tenían ellos el derecho de recibir ofrendas de los corintios
debido a que Pablo fue el primero en llevarles el evangelio? Es probable que aquí Pablo se refirió a Apolos como en 1 Corintios 3:5. Pero observen cómo respondió a la pregunta del versículo 12. 1 Corintios 3:12 de nuevo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Escuchen, aunque Pablo y Bernabé tuvieron el derecho de ser pagados por predicarle a los corintios, renunciaron a ese derecho durante los 18 meses que estuvieron en Corinto, como lo vemos en Hechos 18. Y observen aquí la siguiente frase del versículo 12. De nuevo, leamos el texto completo para no perder el desarrollo del pensamiento del Espíritu de Dios aquí. 1 Corintios 9:12. Pablo les preguntó, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Detengámonos ahí. Esta frase, sino que lo soportamos todo, indica que a Pablo y a Bernabé, escucha, les costó trabajar. Fue difícil trabajar, como lo vemos en 1 Corintios 4:12. Acuérdate de esto cuando enfrentes dificultades en tu trabajo. Estás en la misma situación en la que estuvo Pablo. En general, recuerda que el trabajo en este mundo de pecado es difícil, Génesis 3. No esperes un trabajo como si fueran vacaciones. A Pablo y a Bernabé le costó trabajar y escucha, probablemente le costó trabajar más que a ti que tienes un trabajo de tiempo completo. Y vamos a explicar esto en un momento. Versículo 12 continúa, observen, y esto es muy importante. Este versículo es medular en la explicación de Pablo. Véanlo de nuevo, 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Escuchen esto, aquí nos da la razón, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Observen esa frase al final del 12 de cerca. Por, en el griego es un indicador de propósito. Por, con la meta de, con el objetivo de, continúa el versículo 12, de no poner o causar ningún obstáculo, ningún estorbo. Se refiere a aquello que detiene el progreso de alguien. Y aquí Pablo dijo, por no o con el propósito de no poner ningún estorbo, de no detener el progreso de el Evangelio de Cristo. Escucha, aquí está la razón por la que Pablo y Bernabé renunciaron a su derecho de recibir dinero de los corintios. La razón fue esta, que esto no fuera un obstáculo para la extensión del Evangelio. ¿De qué manera habría sido un estorbo el que Pablo recibiera dinero de los corintios cuando, lo acabo de explicar, tenía el derecho de hacerlo? ¿Hay algo en la historia corintia que nos puede ayudar a entender por qué Pablo trabajó al llevar el Evangelio a Corinto? Esto es, además de predicar, tuvo un trabajo haciendo artículos relacionados con pieles, como ya lo explicamos. Pero escucha, ¿hay algo en la historia corintia, como lo acabamos de decir, que nos ayuda a entender por qué Pablo trabajó al llevar el Evangelio a Corinto? Mucha atención. Un hombre llamado Diógenes nació en Corinto. Y este hombre fundó la escuela cínica de filosofía. Esta es información histórica. Y lo que hacían los filósofos cínicos era viajar de ciudad en ciudad, predicando a las multitudes en lugares públicos como las esquinas de las calles. Y estos filósofos vivían de los donativos de la gente. Pero estos filósofos llegaron a ser conocidos por explotar a personas ingenuas. Y por esto, Pablo evitó ser identificado
como uno de estos oradores o predicadores mercenarios. Por lo que dicen los versículos 18 y 19 y la manera de pensar corintia, aparentemente Pablo no quiso recibir dinero por predicar. Aparentemente Pablo renunció a su derecho de recibir dinero por predicar para no dar la impresión de que predicaba para ganar dinero como los filósofos cínicos lo hacían. Aquí volvemos a ver a Pablo reflejando a Cristo, observen, sufriendo para el bienestar de otros. Renunció a su derecho de recibir apoyo económico por amor a otros cristianos y, como lo dijo al final del 12, para contribuir a que más incrédulos fueran ganados para Cristo. Observen cómo Pablo continuó con su explicación en el versículo 13. 1 Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Esto lo vemos en Números capítulo 18 y Deuteronomio capítulo 18, entre otros textos. Ahí vemos que en la época del sacerdocio levítico, bajo la ley, Dios mandó a los sacerdotes a comer de las ofrendas que los israelitas presentaban a Dios. Y aquí viene la aplicación de esa verdad a nuestra época, la época de la iglesia. Versículo 14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian o a los que proclaman el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto lo vemos, por ejemplo, en Mateo 10:10, cuando el Señor envió a los 12 en una misión evangelística. Allí en Mateo 10:10 leemos: ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, ellos debían confiar en que el Señor les proveería lo necesario para vivir. Y lo haría, escucha esto, mediante las ofrendas de personas. Observen que este pasaje de 1 Corintios capítulo 9 presenta la predicación del Evangelio como un trabajo. Predicar el Evangelio es un trabajo que merece ser pagado, al igual que cualquier otro trabajo. Así como lo dijo Pablo, el trabajo, versículo 7, de un soldado, el trabajo de un granjero, el trabajo de un pastor de ovejas. El versículo 10 vuelve a mencionar a un granjero y el versículo 13 a los sacerdotes del Antiguo Testamento que trabajaban, dice el versículo. Tristemente, ciertos hombres buscan predicar para asegurar un ingreso, pero esta actitud es pecaminosa, porque en el versículo 16 Pablo va a aclarar que los que predican deben hacerlo porque Dios los llamó a predicar, no porque buscan dinero. Porque un hombre con motivos pecaminosos podría leer esto y decir: pues muy bien, tengo la opción de trabajar de vendedor de autos, ser plomero, ser abogado, ser profesor o predicador, pues le entro a la de predicador porque igual voy a ganar y hasta puedo ganar mejor que en las otras profesiones e incluso puedo no trabajar mucho, pensaría de manera pecaminosa un hombre. Pero no es así, no es así. De hecho, en 1 Timoteo 3 dijo que los pastores no deben ser codiciosos de ganancias deshonestas. Esto prostituye el ministerio, esto prostituye el pastorado. El ministerio privilegiado, honorable de predicar la palabra es prostituido cuando alguien está predicando para ganar dinero, para recibir un beneficio personal. ¿Y cómo debemos pagarle a los que nos predican? Creemos que por lo que vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en pasajes como 1 Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 5, al ver cómo Dios ha establecido que hombres calificados bíblicamente, que cumplen con los requisitos de 1 Timoteo 3, Tito 1, hombres llamados al pastorado, hombres que el Nuevo Testamento llama pastores, obispos, ancianos, mismas palabras para referirse al mismo grupo de hombres. Creemos que por lo que vemos en el Nuevo Testamento,
la manera en la que les pagas a los que te predican es mediante la ofrenda que le damos a la iglesia local. Y a partir de ahí, los pastores de cada iglesia local administran ese dinero y deciden cuánto le dan a los predicadores de la iglesia. Y también es posible ofrendar de manera directa a los que predican, como sucedió con Pablo en Filipenses capítulo 4, cuando los filipenses le enviaron una ofrenda. Esta verdad debe llevarte a evaluar tu vida. En el área de remunerar a los que te enseñan y predican la palabra de Dios, ¿estás siendo obediente? Alguno de ustedes dirá, oye, pues qué lindo mensaje nos está predicando, nos está pidiendo prácticamente que le demos dinero. Hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Sé que para algunos se puede oír raro, pero esto es lo que dice el texto y tenemos que predicarlo y ser obedientes a él porque esta es la palabra de Dios. Entonces, Dios diseñó que los que tienen el trabajo duro de predicar la palabra de Dios, el Evangelio, tengan el derecho de ser pagados. Pero pueden los predicadores escoger no disfrutar de este derecho. Escucha, este es un derecho de los predicadores, no un deber de los predicadores. Este es un derecho de los predicadores, no es un deber de los predicadores. Eso depende de la situación específica en la que están. En algunos casos, como lo vemos aquí en 1 Corintios capítulo 9, Pablo decidió no usar su derecho de ser remunerado por predicar el Evangelio. En otros, como en Filipenses capítulo 4, Pablo sí usó de su derecho de recibir dinero como compensación, como remuneración por predicar el Evangelio. Y en el versículo 15 les aclaró que no ejerció este derecho ni les dijo esto para que le pagaran. Observen cómo lo aclaró. 1 Corintios 9:15. Pero yo, enfático en el griego, aparentemente Pablo hizo énfasis en esto para aclarar que él no estaba ejerciendo este derecho ni les había dicho esto para que le dieran dinero. Y entonces les dijo, versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, o en el griego mejor he usado, y continúa, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Esa última frase al final del 15, antes que nadie desvanezca esta mi gloria, se podría traducir mejor, para que nadie me prive de mi razón para jactarme. Para que nadie me prive de mi razón para jactarme. ¿Qué significa esto? En el griego, esta última frase refleja una emoción fuerte en Pablo cuando escribió esto. Inicialmente, esto podría entenderse como que Pablo estaba siendo soberbio. Aquí Pablo no fue soberbio. Aquí Pablo no dijo que los apóstoles o predicadores que eran apoyados económicamente por su ministerio eran inferiores a él. Lo que Pablo dijo, escucha, es que él se glorió en el Señor. ¿Cómo? Esta es la misma idea de 1 Corintios 1, 29 al 31. Y la idea es esta, escucha. La jactancia dependía de lo que Dios hizo en él, no de lo que él hacía sin considerar a Dios. El renunciar a este derecho de ser pagado como apóstol mostró la gracia de Dios que lo capacitó para renunciar a este derecho. Si no hubiera renunciado a este derecho, piensa en esto, si Pablo no hubiera renunciado a este derecho de ser pagado por predicar el Evangelio, Pablo no habría tenido que trabajar tanto, porque recuerden, él tuvo que trabajar, él estaba trabajando, como ya lo explicamos. Él trabajaba y encima de su trabajo, para renunciar al derecho de ser pagado por predicar, él trabajó predicando, aunque no fue compensado por su predicación. Entonces, Pablo tuvo prácticamente lo que dice en esencia 1 Corintios 9, dos trabajos. Tenía un trabajo para
tener un ingreso para vivir y al mismo tiempo tuvo otro trabajo que era la predicación del Evangelio, por el cual no le pagaban, porque él renunció al derecho de que le pagaban, digamos, de ese segundo trabajo. Entonces, tuvo, digamos, su primer trabajo, que era trabajar con pieles, y a través de eso recibía dinero y así cubría sus necesidades para vivir. Y tuvo un segundo trabajo que fue la predicación de la palabra de Dios, y teniendo el derecho de que le pagaran por ese segundo trabajo, igual que por el primero, renunció a ese derecho con el propósito, versículo 12 al final, de no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y piensen en esto. Si él hubiera usado de ese derecho de ser pagado por predicar el Evangelio, habría tenido que trabajar menos. Por supuesto, no habría tenido que tener dos trabajos. Si él hubiera recibido dinero, si le hubieran pagado por predicar, no habría necesitado trabajar con pieles y por lo tanto habría trabajado menos. Pero él mismo dijo que trabajaba y era difícil, era fuerte el trabajo, como ya lo mencionamos aquí en el capítulo 9. Tenía que trabajar, era difícil, tenía dos trabajos y tenía de nuevo una carga doble, recibiendo, digamos, el 2 por 1, o dicho de una mejor manera, trabajaba el doble de lo que ganaba. Trabajaba dos trabajos y solo le pagaban por uno. Entonces, si solo hubiera trabajado en predicar, hubiera trabajado menos. Pero escuchen, algunos dirían, bueno, predicar no es tan difícil. Predicar no es un trabajo tan duro como para Pablo lo fue el trabajar con pieles. El predicar no era tan duro. Quizás realmente no fue tan duro para Pablo. Bueno, tenía su trabajo en fabricación de pieles, le pagaban, era ser un trabajo decente, seguramente trabajaba duro, pero trabajar en predicar, algunos dirán, no se me hace tan duro. No creo que Pablo hubiera sufrido tanto. Esa es una manera de pensar equivocada, porque la palabra de Dios enseña que predicar es trabajo duro. Como lo sabemos, unos 7 a 9 años después de que Pablo escribió Primera de Corintios, escribió Primera y Segunda de Timoteo. Y ahí encontramos algo de esa misma idea, de que la predicación de la palabra de Dios es un trabajo que debe ser remunerado económicamente. Acompáñenme por un momento a 1 Timoteo 5, 17 para que lo veamos. 1 Timoteo 5, versículos 17 y 18. Dice aquí el texto, 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí en el versículo 17, Pablo dijo, los ancianos o los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Aquí el doble honor se refiere a una remuneración económica generosa, especialmente al final del 17, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y el versículo 18 muestra que esta es remuneración económica, este es un pago, esto es material, esto es pagarle a los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que trabajan en predicar y enseñar, y esto es demostrado por el versículo 18, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero observen aquí en el versículo 17, que Pablo dijo al final, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa palabra trabajan, la palabra griega traducida aquí, trabajan, en 1 Timoteo 5, 17, es una palabra griega que se refiere a un trabajo intenso y laborioso, demandante. Se refiere a un trabajo duro. Entonces, lo que dijo aquí el Espíritu de Dios en 1 Timoteo 5, 17 es que
Enseñar y predicar la palabra de Dios es un trabajo duro. ¿Por qué es un trabajo duro el predicar la palabra de Dios? A la luz de Primera y Segunda de Timoteo, podríamos resumirlo en 3 razones. 3 razones por las que predicar la palabra de Dios es un trabajo duro. Predicar la palabra de Dios es un trabajo duro porque, en primer lugar, cuesta trabajo entender la palabra de Dios. Cuesta trabajo estudiar para entender la palabra de Dios. Ahí en Segunda de Timoteo 2:15 vemos esto. Segunda de Timoteo 2:15, en ese texto tan conocido, Pablo escribió: procura con diligencia, le dijo a Timoteo. Y esa frase, procura con diligencia, traduce una palabra griega que significa haz tu máximo esfuerzo, haz tu mejor esfuerzo, y continúa el texto, por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué significa usar bien la palabra de verdad? Como lo dijo el comentarista Knight, significa, escucha, usar la palabra de Dios de acuerdo con su intención y comunicar apropiadamente su significado. Usar bien la palabra de verdad, como dice 2 de Timoteo 2:15, significa usar la palabra de Dios de acuerdo con su intención y comunicar apropiadamente su significado. Y hacer esto, como dijo Pablo aquí en 2 Timoteo 2:15, demanda un esfuerzo sumamente demandante. Demanda tu máximo esfuerzo. Estudiar para preparar un sermón es como preparar una tesis pequeña, como lo dijo un hermano hace años. Es una labor de investigación. Aplicamos el método de interpretación literal, histórico, gramatical, que prácticamente son principios universales de interpretación literaria, son principios que aplicas a cualquier documento, obviamente en dependencia del Espíritu de Dios, en oración, observando el texto, consultando buenos libros para entender el significado correcto del pasaje, y ese significado es lo que el autor original quiso que la audiencia original entendiera. Entonces, predicar la palabra de Dios es un trabajo duro, porque en primer lugar cuesta trabajo estudiar para entender correctamente la palabra de Dios. En segundo lugar, predicar la palabra de Dios es un trabajo duro porque cuesta trabajo predicar. Cuesta trabajo predicar. Alguno podría pensar, bueno, predicar, si tienes labia ya la hiciste, te pones de pie y hablas. O eres simpático, tienes verbo, por así decirlo, te pones de pie y dices lo que te venga a la mente. No, 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 no. Estamos hablando de predicar la palabra de Dios. Allí en 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, no es dar tus opiniones, no es ser simpático y llenar el tiempo con anécdotas, ilustraciones como muchos, no es ser un buen orador que manipule emocionalmente a la audiencia, no, es leer, explicar y aplicar el texto. Eso es predicar la palabra. Esto lo sabemos por el contexto histórico y bíblico de 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Prediques la palabra. Y allí en 2 de Timoteo 4:1-5 vemos que predicar la palabra cuesta trabajo. Ahí en 2 de Timoteo 4:1-5 vemos que el predicador debe predicar la palabra de Dios consciente de que Dios lo está viendo y debe predicarla con paciencia, confrontando el pecado, consolando, siendo fiel a la palabra, aunque muchos no quieran escuchar. Y en ocasiones esto coloca una presión sobre el predicador que dificulta la predicación de la palabra de Dios. Una vez que el predicador entiende el significado correcto del texto, debe pensar en cómo explicarlo y aplicarlo, escucha, de la manera más clara posible, de la manera más apegada posible al texto, y esto demanda trabajo duro. Pensar y pensar y editar y editar y pulir
y de todo lo que hemos investigado, seleccionar el material que más ayude a entender de la manera más clara y fiel al texto el significado del texto y cómo aplicarlo. Esto es algo en lo que trabajamos continuamente en las clases del Seminario Bíblico Palabra de Gracia. Ustedes, alumnos y graduados, lo saben. Una vez que el alumno ya sabe qué proceso seguir al estudiar el texto, una vez que ya sabe qué libros consultar, ahora viene otro desafío. Y el desafío es este: ayudarle a tomar toda esa investigación, todo ese material técnico histórico que acumuló en su investigación y destilarlo, ayudarle a que sepa qué partes de ese material escoger para que tome ese material y lo presente de la manera más clara posible, para que al explicar el texto, explicar su significado, explicar cómo se aplica, el joven de 13 años y la hermana de 80 años entiende el significado y cómo aplicarlo a su vida de manera clara, simple. Como nos decía un profesor de seminario, tenemos que colocar las galletas en la repisa de abajo para que el niño pequeño pueda meter la mano en el contenedor y tomar su galleta. Y como dijo un hermano, es fácil ser confuso, pero es difícil ser claro. Y esto contribuye a que el trabajo de la predicación de la palabra de Dios sea duro. Entonces, predicar la palabra de Dios es un trabajo duro porque, en primer lugar, cuesta trabajo entender la palabra de Dios. En segundo lugar, cuesta trabajo predicar. Y finalmente, en tercer lugar, predicar la palabra de Dios es un trabajo duro porque debes vivir lo que predicas. Debes vivir lo que predicas. Pablo demostró esto en 1 Corintios 11:1, lo veremos si el Señor quiere en unas semanas. Él dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en 1 Timoteo 3:1-7 dijo que el pastor, el mismo que predica en 1 Timoteo 5:17, debe ser irreprensible. Esto significa que no debe haber nada de lo que pueda ser acusado en su vida personal, en su vida familiar, en su vida pública. Y esto es difícil. ¿Por qué? Porque como cualquier cristiano, vivimos en una lucha contra nuestros deseos pecaminosos, Gálatas 5:17. Y como hace varios siglos atrás dijo alguien, es más fácil condenar muchos pecados en otros que hacer morir un solo pecado en nosotros. Los predicadores deben ser como Esdras. Estudian, obedecen y predican la palabra. Esdras 7:10. Piensen esto. En otros trabajos, si pecas hasta cierto punto, no pasa nada, sigues con tu trabajo. Pero en el trabajo de la predicación de la palabra de Dios, si no vives lo que predicas, pierdes el trabajo. Esto nos ayuda a entender algo de lo mucho que trabajó Pablo. Esto nos ayuda a entender algo de la dificultad, de lo demandante que es el trabajo de predicar la palabra de Dios. Y regresando a 1 Corintios 9, esto nos ayuda a entender lo mucho que trabajó Pablo. Por un lado, trabajando con pieles, que ya en sí es un trabajo y era pagado por ello. Y encima de esto, trabajar en predicar la palabra de Dios. Y como lo explicamos, por estas razones, el trabajo de esforzarse, la dificultad de estudiar para entender correctamente el texto, y de ahí la dificultad de explicarlo correctamente, de manera clara, fiel al texto, a pesar de las presiones externas e internas que puede enfrentar el predicador. Y encima de eso, la dificultad de vivir lo que predicamos. Todo esto habría contribuido a que Pablo, al estar predicando, al estar trabajando en predicar allí en Corinto, estaba trabajando mucho, porque encima de ese trabajo de predicación tenía su trabajo con pieles. Ahora piensen esto, y con esto terminamos. Pablo pudo haber estado más cómodo recibiendo dinero por predicar que trabajando en la predicación sin recibir nada, y encima de eso trabajando para tener un ingreso.
Pablo pudo haber estado, obvio, más cómodo, más relajado, si solo hubiera trabajado en predicar y le hubieran pagado por ello. No hubiera sido tan cansado, no hubiera sido tan difícil, pero escucha esto. La prioridad de Pablo no fue disfrutar de su libertad en Cristo. La prioridad de Pablo no fue su comodidad personal. La prioridad de Pablo fue la edificación del cristiano y la evangelización del incrédulo. La prioridad de Pablo fue la edificación del cristiano y la evangelización del incrédulo. Y así debe ser para nosotros. Como cristianos, pregúntate, ¿a qué libertades, a qué privilegios, a qué derechos que Dios me ha dado debo yo renunciar para servir mejor a otros cristianos? ¿A qué derechos debo renunciar para que más incrédulos sean salvos? ¿A qué comodidades debe renunciar para evangelizar al perdido y ayudar al cristiano a ser más obediente? Así como Pablo, solo la gracia de Dios te puede capacitar para renunciar a derechos que tienes en tu libertad cristiana y así al renunciar a estos derechos contribuir a la extensión del reino. Continuaremos con el versículo 16, si el Señor quiere, nuestro próximo estudio, con el ejemplo de Pablo y el ejemplo del atleta para seguir aprendiendo cómo limitar nuestra libertad en Cristo. Oremos para terminar. Padre, cuán glorioso es tu nombre, no solo como lo vemos reflejado en tu creación, sino en tu revelación escrita perfecta. Qué texto tan útil como lo es toda tu escritura. Oramos, Señor, que estas verdades nos lleven a evaluarnos. En primer lugar, evaluar si estamos siendo obedientes en pagarle a aquellos que trabajan en predicarnos y enseñarnos. Y en segundo lugar, y primordialmente, porque ese es el mensaje primordial de 1 Corintios 9, te pedimos, Señor, que estas verdades nos lleven a evaluar nuestra vida, a preguntarnos si hay comodidades, si hay áreas en nuestra vida que, aunque no son pecaminosas, pueden quizás estar estorbando el progreso del Evangelio. Que seamos como Pablo, por tu gracia y para tu gloria, a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos amados, y nos vemos la próxima semana, si el Señor quiere, con nuestro pastor Toño.